Un filtro eléctrico o filtro electrónico es un elemento que discrimina una determinada frecuencia o gama de frecuencias de una señal que pasa a través de él, pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase. Los filtros tienen gran variedad de aplicaciones. Estos abarcan desde el procesamiento de audio y video, en recepción y emisión de señales de audio y video. A continuación tenemos los diferentes tipos de filtros. Como primer filtro tenemos los filtros de pasabajas, los cuales reducen las altas frecuencias de una señal, permitiendo de esta forma que solo actúen las frecuencias de espectro más bajo. Posteriormente tenemos un filtro pasaaltas. Este se utiliza para reducir la cantidad de bajas frecuencias en una señal y permitiendo que solo aquellas señales de alta frecuencia y que éstas puedan hacerse presentes. Posteriormente tenemos los filtros pasabandas, que permiten seleccionar qué frecuencias pueden pasar a través de un sistema o un receptor. Por lado contrario, tenemos los filtros rechazabandas o notch, los cuales permiten seleccionar qué frecuencias se pueden pasar a través de un sistema o un receptor. A continuación se diseñará un filtro pasabajas haciendo uso de la herramienta de MATLAB que se denomina FDA Tools. Bueno, en esta parte de aquí vamos a poder desarrollar lo que es un filtro pasabajas, en el cual se configura low pass, que es el pasabajas, un IR, que es una respuesta infinita al impulso. En el caso del FIR se pone en Windows. Posteriormente el Specific Order, se especifica el orden, que va a ser de grado 2 o orden 2. Pero hay que asegurarnos de que sea IR, de respuesta infinita al impulso. Posteriormente se configura el FS, o la frecuencia de muestreo, que es de 600, y un FC, que es una frecuencia de corte, de 5. Se diseña el filtro. Una vez que ya se tiene el filtro, nos da la respuesta, nos vamos a Edit, lo convertimos y aquí nos da las características del sistema. Nos dice que es de segundo orden, es estable y que se pudo convertir correctamente. Luego, posteriormente, lo vamos a exportar. Una vez exportado, lo vamos a exportar de forma en coeficientes en ASCII y en decimal. Y por último le damos exportar. Posteriormente nos despliega la ventana de Windows para poder guardarlo. Podemos guardarlo en cualquier parte que requiramos para utilizarlo nuevamente. En este caso lo voy a llamar coeficientes 1 y lo guardamos. Posteriormente, una vez guardados nuestros datos, nos despliega en la ventana de MATLAB los coeficientes que vamos a utilizar para programarlos. Como podemos ver, tenemos numeradores y denominadores. En este caso se obtienen para los coeficientes de la función de transferencia. Estos coeficientes posteriormente se van a ingresar en un código en PIC-C para programarlo. Ok, una vez que ya tenemos nuestros coeficientes, los vamos a ingresar en nuestro código de PIC-C en las variables flotantes B0, B1, B2, A1 y A2. Ok, estos nos van a servir para nuestra ecuación en diferencias. Posteriormente, en el timer del programa se va a comentar todo lo que viene dentro del timer. Para poder así obtener lo que es nuestro tiempo o el periodo que va a tardar en realizar nuestra ecuación en diferencias. Para ello se va a ingresar en lo que es en el while, el middle assistant, y un toggle en el pin D7 para que posteriormente podamos ver cuánto tiempo tarda en resolver nuestra ecuación en diferencias y hacer una compensación de la frecuencia de 600 Hz que requerimos. A continuación se muestra una imagen de la tarjeta
donde mostramos la punta del osciloscopio, la ingresamos en el pin D7, que es el pin de la salida del pulso. Posteriormente en el osciloscopio nos va a marcar lo que es una frecuencia de operación de la ejecución de la ecuación en diferencias de aproximadamente 880 microsegundos, los cuales es el tiempo o el periodo que va a tardar nuestro microcontrolador en realizar esta operación en flotante. A continuación tenemos que realizar una pequeña compensación entre el periodo de 600 Hz que requerimos y el periodo que tarda en resolver la ecuación. Para ello se necesita obtener lo que es 1 sobre la frecuencia de muestreo menos los 880 microsegundos que se tarda en realizar la operación. Para eso vamos a obtener un periodo que sería de 7.8667 por 10 a la menos 6 segundos. Este va a ser el que vamos a utilizar para nuestro timer. Una vez que ya obtenemos lo que es nuestro periodo para el timer, que es de 7.8667 por 10 a la menos 6, que en este caso nuestra carga del timer va a ser de 64.552. Una vez que ya obtuvimos la carga del timer, tenemos nuestros coeficientes, descomentamos lo que comentamos en un principio en el timer, y en el while seguimos dejando lo que es igual las pulsaciones dentro del while para que esto pueda compensarlo. Posteriormente en los case vamos a modificarle en uno de los case como F600 con la carga del timer que es de 64.552 y un prescaler de 4. Una vez que ya está esto, se lo cargamos a nuestro microcontrolador y podemos probar el filtro físicamente. Una vez ya cargado nuestro programa en el microcontrolador, nuevamente medimos la salida en el pin D7 y podemos darnos cuenta de que la frecuencia que nosotros requerimos es de 600 Hz. Entonces en el osciloscopio nos da aproximadamente 595.2 Hz, que es aproximado a 600, de tal forma que nuestra operación de la carga del timer y la compensación con el tiempo que tarda en realizar la operación, el microcontrolador, nos da aproximadamente los 600 Hz de muestreo que requerimos. Una vez que hemos verificado la frecuencia de muestreo, ahora podemos revisar que en la entrada, en la entrada del microcontrolador podemos ingresarle una señal sinusoidal de baja frecuencia para iniciar. Posteriormente iremos incrementando la frecuencia hasta adquirir lo que son el 70%, que es la frecuencia de corte, que es aproximadamente en 5 Hz. Esto con la finalidad de saber si nuestro filtro exactamente ha podido filtrar la señal a partir de la frecuencia de corte de 5 Hz, tal como se muestra en la figura. Una vez ya realizada la prueba de la frecuencia de corte, pasamos a verificar que el filtro funcione correctamente. Aumentamos la frecuencia. Entonces podemos ver que en el osciloscopio la señal o la señal azul comienza a atenuarse o a hacerse muy pequeña conforme incrementamos la frecuencia. Posteriormente, si comenzamos a disminuir la frecuencia, la señal comienza a crecer hasta que llega a parecerse a la señal que teníamos al principio o de entrada dentro del microcontrolador. Como última prueba se realiza un barrido en el generador de funciones donde se le aplican diferentes parámetros para que pueda notarse
la efectividad del filtro.